30 monedas tintinean en una bolsa de cuero. Parecen poca cosa frente al peso de una vida. Y sin embargo, cambian la historia. No es solo dinero, es una decisión que se hace sonido, un precio que convierte un beso en contraseña, una señal en la noche que revela lo que ya estaba creciendo en silencio. Lo que vas a escuchar no es una caricatura del villano perfecto, es la crónica de un discípulo real que caminó 3 años a un paso de la luz. Vio milagros con sus propios ojos, sostuvo la bolsa del grupo y, aún así, fue cediendo centímetro a centímetro hasta llegar a un jardín donde la oscuridad pareció más práctica que la obediencia. Esta es la historia de Judas, tragedia y elección. Su nombre no era una broma del destino, era un nombre común, Judas, hijo de Simón. De Cariat, según muchos, el único apóstol con acento de Judea entre Galileos. Jesús lo eligió como eligió a los demás, sin error en el casting y sin miedo al riesgo. Porque el seguimiento no es un teatro de marionetas, es una escuela de libertad donde cada uno responde desde su interior. Judas vio multiplicarse panes en un descampado, vio a Lázaro salir con vendas y olor a tumba vencida. Oyó parábolas, calentó sus manos en fogatas de noche, durmió a la intemperie, compartió pan misionero de pueblo en pueblo y cargó la bolsa porque alguien debía hacerlo. La administración no es pecado, la avaricia sí. Y entre lo útil y lo torcido, la frontera se puede volver delgada. En Betania una mujer rompió un frasco de perfume carísimo sobre los pies del maestro. La casa se llenó de aroma y de murmullo. Algunos hablaron de desperdicio. Judas levantó la bandera de la solidaridad calculada. Esto pudo venderse y darse a los pobres. Suena piadoso y suena razonable, pero el texto nos deja ver la grieta. No le importaban los pobres. Metía la mano en la bolsa y el olor del nardo expuso lo que ya olía mal en su corazón. Ahí no empezó la historia, pero ahí se hizo audible. La indignación moral se convirtió en máscara. Cuando el amor verdadero desordena las cuentas del ego, buscamos una excusa respetable para no rendirnos. En los días grandes de Jerusalén, cuando la ciudad se hinchaba de peregrinos y rumores, Judas fue a ver a los sacerdotes. No llegó arrastrado por un rayo del cielo, llegó caminando con sus propios pies. ¿Qué me darán si se los entrego? La pregunta no brota de la noche a la mañana. Es el último capítulo de muchas pequeñas elecciones. 30 piezas de plata, el precio de un esclavo en los profetas antiguos, un símbolo humillante para tasar a quien no tiene tasación posible. La negociación fue fría, el acuerdo quedó sellado, y a partir de ese día, Judas buscó ocasión. Eso escribe el evangelista, buscó oportunidad, porque las decisiones secretas piden logística, horarios, atajos y señas. Llegó la cena de Pascua y el maestro lavó pies antes de repartir pan. Esa toalla desarmó orgullos y dejó expuestos talones de barro. Judas también tuvo los pies en las manos de Jesús. Nadie fue excluido. El agua tocó las plantas de quien ya había vendido la agenda de esa noche. Y aún así la ternura no se detuvo. Uno de ustedes me va a entregar. La mesa quedó suspendida en el aire. ¿Seré yo?, preguntó cada uno, porque todos conocen su propio temblor. El gesto del bocado compartido marcó al traidor sin exhibirlo. Y el texto dice que salió y era de noche, no solo afuera, también adentro. No fue un hechizo, fue una elección que encontró su hora. En Getsemaní la oración fue sudor y la decisión, un cáliz que no se esquiva. La comitiva de antorchas y palos llegó con guías contratados y el signo elegido fue el beso. Una señal que suele nombrar la amistad se convirtió en contraseña. Lo cercano usado como máscara, amigo. A lo que vienes, dijo el maestro sin alzar la voz. La historia registró un oído cortado, una curación inmediata y una entrega pacífica. El escándalo real no fue la fuerza de los soldados, sino la frialdad de quien los trajo.
se cumplían escrituras y se revelaba el corazón. Judas no gritó victoria, ni se escondió para siempre. La emoción del momento no pudo tapar el eco de lo que había hecho. Entonces llegó el silencio después del ruido. El juicio corrió por la noche como una maquinaria apurada, y la conciencia hizo su trabajo cuando amanecía. Judas devolvió las monedas y dijo la frase que muchos esquivan: "Am pequé entregando sangre inocente". No fue un tecnicismo, fue un juicio sobre sí mismo. Los sacerdotes respondieron con burocracia moral: "¿Qué nos importa? Allá tú". Y el eco de esa respuesta retumba en cada época, cuando la culpa ajena nos resulta útil y la culpa propia nos quema las manos. Judas arrojó el dinero en el templo y se quitó la vida en soledad. Los relatos hablan de un final sin adornos y sin gloria. No necesitamos detalles gráficos para comprender la trágica caída. Basta con entender que el remordimiento sin esperanza ahoga. Detengámonos, no para pausar la narración, sino para mirarla de frente. Judas no fue un personaje mítico, predeterminado a fallar. Fue un discípulo real que eligió vender acceso, que creyó que podía controlar el resultado, que pensó que el liderazgo de Jesús necesitaba un empujón hacia sus propias expectativas. Quizá político, quizá ideológico, quizá económico. El caso es que prefirió la eficacia de la entrega a la paciencia del reino, quiso traducir a su maestro a la lógica de los tratos y los tiempos, y cuando el resultado no se pareció a su cálculo, se quedó sin suelo. No supo qué hacer con la culpa cuando ya no había bolsa ni plan. La tragedia fue moral, relacional y espiritual. Mientras tanto, Pedro también falló esa noche, no por dinero, sino por miedo. Negó con juramento a quien amaba, y sin embargo su camino fue distinto. Lloró amargamente, sí, pero no huyó a la oscuridad definitiva. Volvió con los suyos. Esperó un amanecer. Recibió una mirada en la orilla de un lago y 3 preguntas que curaron la negación con amor repetido. La diferencia entre remordimiento y arrepentimiento no es la intensidad del dolor, es la dirección hacia la que caminas cuando te duele. Judas corrió hacia el aislamiento, Pedro hacia la comunidad. Judas dejó que la vergüenza hablara por él, Pedro dejó que el perdón hablara sobre él. Tragedia y elección. 30 monedas no solo son un número, son un espejo. A veces vendemos acceso al corazón por un precio que nos parece razonable. Entregamos convicciones a cambio de aprobación, cambiamos lealtad por prisa, tasamos la amistad con descuentos, firmamos contratos con la envidia o con el cansancio y no escuchamos el tintineo. Judas no cayó en un instante. Puso ladrillos pequeños en una crítica envuelta en piedad, una mano en la bolsa que nadie ve, una queja pública para tapar un desorden privado, una conversación a escondidas con la excusa del bien mayor. Cada ladrillo fue soportando el peso del siguiente, hasta que un jardín nocturno no pudo con tanto. La profecía no cancela la libertad. La anticipación divina de un hecho no convierte a las personas en piezas víctimas de un tablero. Las Escrituras anuncian la traición para que entendamos que ni siquiera el pecado humano logra descarrilar el propósito. No, para excusar al traidor. Judas es un símbolo duro porque nos recuerda que se puede caminar cerca de la verdad y no dejarla entrar. Se puede conocer el lenguaje de la fe y mantener el corazón en rebeldía silenciosa. Se puede administrar la bolsa de la misión y perder el alma contando moneda. En la aritmética del reino, el precio de un esclavo se cruza con el valor infinito del maestro que entrega su vida. El contraste no humilla a Jesús, expone el absurdo de nuestras tasaciones. Zacarías ya había hablado del desprecio de 30 piezas, y la historia recoge esa cifra como un titular que avergüenza la contabilidad del odio. El beso en la mejilla no fue la primera traición con gestos de afecto, pero se convirtió en la más famosa, porque la intimidad puede usarse como herramienta de captura cuando la voluntad decide negociar con la sombra. El temple emocional de Judas se quebró en el punto donde muchos se quiebran
Cuando la culpa habla más fuerte que la esperanza, cuando creemos que ya no hay camino de regreso, cuando confundimos arrepentimiento con condena, la historia no nos pide juzgarlo con superioridad, nos invita a revisar nuestras salidas, hacia dónde corro cuando fallo, hacia el grupo, hacia la confesión, hacia la reparación posible, o hacia la cueva donde la vergüenza me dicta el guión. En la cruz que vendría después, un ladrón encontró palabras para un recuerdo en el paraíso. Esa escena nos dice que el perdón estaba al alcance, pero Judas eligió callar en la dirección equivocada. A los que predican, la historia les susurra que el carisma no inmuniza, que la cercanía al ministerio no reemplaza la conversión del carácter, que la responsabilidad financiera tiene tentaciones concretas y que la transparencia es un muro de contención. A los que escuchan, la historia les advierte que el juicio rápido contra un desperdicio de amor puede esconder hambre de control, y que cuando el perfume del otro incomoda, tal vez lo que duele es el propio cálculo. A todos, la historia nos ofrece un mapa para retroceder a tiempo en sí. El discurso moral tapa un desorden secreto. Si la eficacia vale más que la fidelidad, sí, en nombre del bien, hablo con quienes me conviene y no con quienes debo. Estoy buscando ocasión. La última cena guarda todavía una escena medicinal a los pies de Judas, en las manos del maestro. Ahí hay un mensaje para cualquiera que se siente atrapado en su trama. Si todavía respiras, todavía puedes elegir otra dirección. La toalla y el agua no fueron solo símbolos de humildad, fueron un puente ofrecido al que había planificado la oscuridad. Un puente que no cruzó. Cuando el texto dice que era de noche, no describe el clima, describe el estado del alma cuando cierra sus ventanas. El antídoto es simple y exigente: abrir la puerta antes, hablar antes, confesar antes. El dinero de sangre compró un campo para sepultar extranjeros. El lugar recibió un nombre que recordaba la historia: campo de sangre. Los dirigentes se cuidaron de no contaminar el tesoro del templo con monedas impuras, mientras dejaban impura la justicia. Nada nuevo bajo el sol. La hipocresía ama las finanzas limpias y conciertos turbios. La espiritualidad que suma montos, pero resta misericordia, no conoce a quien dice servir. Judas fue pieza y actor en esa maquinaria, pero no fue víctima pura. Fue un colaborador que pudo haber dicho no. Si te preguntas qué hacemos con un relato tan oscuro, la respuesta no es oscurecer más, es traerlo a la luz cotidiana. Todos tenemos 30 monedas en algún cajón. A veces son minutos de atención que vendemos al rencor. A veces son unos likes que compramos con traición a lo que creemos. A veces son la pequeña mordida a lo que no es nuestro, porque nadie se dará cuenta. La bolsa hace ruido si la agitas, pero el corazón puede amortiguar ese ruido con frases bonitas. El remedio es poner todo sobre la mesa, literalmente, como aquella mujer que rompió el frasco sin cálculo. Cuando el amor ordena, el cálculo se rinde. No necesitamos convertir a Judas en monstruo para aprender. Necesitamos convertir su camino en advertencia amable y firme. Si sientes que llevas semanas buscando ocasión para un atajo, rompe el plan, cuéntalo. Busca a quienes pueden detenerte. Cambia la ruta esta noche. No esperes a que sea de noche adentro. Si te reconoces en la vergüenza posterior a un error grave, no tomes decisiones definitivas en el valle del remordimiento. Busca una orilla. Acércate a la comunidad. Pide una mirada que sostenga. Si estás escuchando esto y la desesperanza te ronda, habla con alguien de confianza o con una línea de ayuda en tu país. No camines solo. La esperanza es más fuerte cuando se dice en voz alta. Volvamos al principio para cerrar el círculo. El beso que pesó 30 monedas no fue el fin de Dios. Fue el inicio visible de una obra que convertiría la peor traición en el mayor acto de amor. Jesús no fue sorprendido, fue ofrecido, no fue atrapado, se entregó, no fue comprado, se dio. La diferencia entre tragedia y redención
no es que no haya dolor, es que el dolor encuentra sentido en un amor más grande. Judas eligió vender y luego eligió callar para siempre. Nosotros podemos elegir lo contrario, renunciar a la venta y hablar mientras haya aliento. Que este relato nos deje 3 decisiones simples y fuertes. Primero, honrar el amor sin cálculo, como Betania, porque la adoración ordena el corazón y desarma la avaricia disfrazada. Segundo, practicar la transparencia, porque las bolsas cerradas a la luz engordan la tentación y la comunidad sana pone candados de cuidado. Tercero, escoger el arrepentimiento que se mueve hacia la vida y no el remordimiento que se encierra, porque el perdón existe y la esperanza se escribe en presente cuando alguien decide regresar. Si esta historia te revisó por dentro, cuéntame qué moneda estás dispuesto a soltar hoy. ¿Qué plan oculto necesitas romper? ¿A quién debes pedir perdón antes de que caiga la noche? Suscríbete para seguir caminando relatos que no endulzan el pasado, sino que iluminan el presente. Comparte este episodio con quien carga vergüenza y necesita oír que todavía hay camino. Porque aunque un beso traidor abrió una herida, un amor mayo abrió una puerta. Y frente a esa puerta, cada uno, incluso tú y yo, tenemos una elección.